bendiga más. Estamos contentos, ¿verdad? Aunque entristece, ¿verdad? Ver la iglesia con poquitos hermanos, pero tenemos que estar contentos porque el Señor está en nuestro medio, ¿verdad? No importando la cantidad, el Señor está a nuestro lado, gloria a Dios. Yo le voy a pedir al hermano Joel que pase por aquí para que me presente en oración, gloria a Dios. Yo voy a ser corta. Vamos todos, ¿verdad? A escuchar la palabra del Señor que Dios le puso a ella y nos va a hablar a través de ella, ¿verdad? Dios santo, Dios todopoderoso, Señor, si hay algún nervio, Señor, se va, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos este mensaje, Señor, y venimos con expectativa, Señor, que ese mensaje va a ser poderoso para hablar de nuestras vidas de una manera especial, Señor, para ponerlo en práctica, Señor. Tú sigue, Señor, incomodándola a ella, Señor, sigue dándole mucha salud, Señor. Bendícela de una manera especial, Señor, y a través de esa palabra, Señor, sea eficaz, Señor, para nuestras vidas, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. En esta noche, pues, el Señor puso en mi corazón, ¿verdad?, hablarle sobre la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que Dios es fiel. Gloria a Dios. Amén. Que Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Y que a veces, ¿verdad?, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. A veces no lo vemos, pero en las cosas que el Señor hace en nuestras vidas, pues sabemos que el Señor está, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 al 23. Lamentaciones 3, versículo 21 al 23. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Cuando todo lo tenga, pueden decir amén. Gloria a Dios. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, gloria a Dios. Y entre parte y parte, ¿verdad?, yo voy a traer parte de mi testimonio. Yo sé que muchos hermanos lo conocen, muchos hermanos no lo conocen, y aunque no hay tantos hermanos, pero yo sé que a veces a través de los testimonios el Señor habla en nuestras vidas, y a veces nosotros pues no sabemos por las situaciones que hemos pasado, ¿verdad?, que hemos pasado los hijos de Dios, y es bueno traer para que veamos cuán grande es la misericordia del Señor. Amén. Y yo busqué el significado de fidelidad y dice: firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Santo eres Dios. Santo, santo eres Señor. Vemos en estos tiempos, ¿verdad?, en nuestras vidas nos hemos encontrado, ¿verdad?, con muchas personas que han sido desleales. Hay momentos donde nosotros creemos tener un amigo que podemos confiar en él. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros le hacemos llegar alguna inquietud que tenemos y creemos que es confidencial. ¿Qué pasa? Que ese amigo nos falla, ¿verdad? Se lo cuenta a otra persona. Muchas veces en nuestros familiares, nosotros ponemos nuestra confianza en nuestros familiares. Pero cuando vienen situaciones en nuestras vidas, aun que son familiares, nos fallan, ¿verdad? En nuestro trabajo a veces ponemos la confianza en nuestros compañeros de trabajo, y así pasa. Eso nos quiere enseñar, ¿verdad?, que nuestra confianza no puede estar puesta en ningún hombre, que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, porque Dios es el único que es fiel a nosotros. Amén. Que es el único que no nos falla, que no importando la situación por la que estemos pasando, Él está ahí para ayudarnos, para socorrernos, que no nos mira como nos mira el hombre. El Señor nos mira bien diferente, que nosotros quizás podemos caer una y otra vez, y sin embargo la fidelidad de Dios es tan grande que Él permanece fiel a nosotros. Y nosotros a veces le fallamos al Señor, pero sí, yo puedo decirle en esta noche que el Señor nunca nos falla a nosotros. Nosotros podemos fallarle al Señor una y otra vez, y la misericordia de Dios son tan grandes que el Señor nunca nos falla, ¿verdad? La palabra del Señor me dice que la fidelidad del Señor son nuevas cada mañana, cada día. El Señor nos trata, ¿verdad?, con amor, y nos da esa fidelidad, que es la única persona que nosotros podemos confiar en. Que aunque nosotros sí tenemos amistades que a veces le contamos nuestros problemas,
pero esa persona nos puede fallar. Que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque Él es el que nos conoce tal y cual somos, y Él no nos va a juzgar por lo que hagamos, sino que Él sigue siendo fiel. Gloria a Dios. En Deuteronomio dice que Él es la roca y sus obras son perfectas. O sea, todo lo que el Señor hace es perfecto. En el Señor no hay imperfección. Todo lo que el Señor hace es bueno. Y no podemos poner duda de ello, porque todo lo que el Señor hace es bueno. Y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo, ¿verdad? Muchas veces nosotros llegamos a ser injustos con otras personas, pero una cosa sí yo puedo decirle, que Dios siempre es justo. Siempre va a ser justo. Y no nos va a mirar como nos mira el hombre. Como le dije anteriormente, podemos fallar una y otra vez, sin embargo el Señor nos mira con cuerdas de amor, ¿verdad? El Señor siempre está ahí para socorrernos, para ayudarnos, para mostrarnos su fidelidad. Y cuando nosotros menos esperamos, el Señor nos muestra cuán grande es Dios, ¿verdad? A veces nosotros no esperamos situaciones en nuestra vida y se presentan, y es ahí donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque en esa situación nos sentimos solos, nos sentimos abatidos, nos sentimos que esperábamos más de una persona y esa persona no sale con nosotros. Sin embargo, el Señor está ahí. Amén. Siempre el Señor ha estado a nuestro lado. Que nosotros no lo veamos no quiere decir que el Señor no está. El Señor siempre está a nuestro lado. Aquí nos dice que las obras de Dios son perfectas. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y en Dios no hay injusticia, ¿verdad? Santo eres el Señor. Desde el principio podemos ver a un Dios fiel, que está atento al clamor de su pueblo, que está atento al clamor de sus hijos, que no importan nuestras limitaciones, nuestras debilidades, Él permanece fiel a nosotros. Aunque le fallemos, Él es fiel. No quiere decir que porque nosotros sepamos que Dios es fiel, vamos a fallarle, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios vamos a tratar y poner de nuestra parte para fallarle a Dios lo menos que podamos. Pero como somos humanos, sabemos que en un momento dado de nuestra vida le vamos a fallar. Pero que tenemos que entender que Dios es fiel y que Él nos va a ayudar. Santo eres Señor. Vemos a un Dios que salvó a Noé desde el principio, como yo le dije, vemos la fidelidad de Dios. Pues vemos a un Dios que salvó a Noé en el diluvio, ¿verdad? Pero también vemos que Noé fue obediente, ¿verdad? A veces nosotros queremos que Dios sea fiel a nosotros, que Dios sea misericordioso con nosotros, pero nosotros somos infieles a Él, ¿verdad? Y tenemos que entender que aunque Dios es misericordioso, que aunque Dios es fiel, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Vemos a un pueblo vemos al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto, y el Señor estuvo con ellos. Aunque ellos a veces renegaban, ¿verdad? Pero el Señor nunca los dejó solos. El Señor estuvo con ellos en cada momento. Santo eres Señor. Y a medida que nosotros buscamos del Señor, podemos ver esa fidelidad. A veces nosotros no entendemos la fidelidad de Dios, pero si nosotros nos podemos mirar hacia atrás, lo que nosotros éramos antes y lo que el Señor nos ha permitido llegar a ser hoy, nos damos cuenta cuán grande es la fidelidad de Dios. Yo, por ejemplo, mi persona, yo puedo decir que el Señor hacia mi persona ha sido fiel desde que yo le conocí. Porque cuando uno viene a los caminos del Señor, ¿verdad? Hay cosas que uno no entiende. Pero cuando uno se mete en esa búsqueda con el Señor mismo a través de su palabra nos va mostrando, ¿verdad?, las cosas que Él espera de nosotros y las cosas que tenemos que hacer y cuán grande es la fidelidad de Dios. Yo quiero traerle unos testimonios, ¿verdad?, donde el Señor me mostró su fidelidad, donde yo creía estar sola y el Señor me mostró cuán grande era su amor. Situaciones que yo creía que no iban a tener remedio, sin embargo Dios le plació, ¿verdad?, y obró a mi favor, al favor de mi familia.
en muchos años atrás, cuando yo salí embarazada de Jessie, pues mi parto fue normal, un parto normal, no tuve problemas. Di a luz a Jessie, gloria a Dios, y cuando me dieron de alta, pasaban los días y yo sentía una dolencia en mi vientre que no era normal, pero yo nunca le dije nada a mi esposo. Pero ¿qué pasa? Que mi vientre se estaba pudriendo y mi esposo sentía el mal olor, pero él, para que yo no me sintiera mal, él no me hizo ningún comentario. Pero ya yo estaba sintiendo el mal olor, ¿verdad? Y aparte el dolor y la fiebre. Pues nos fuimos al hospital, buscamos al médico, y cuando él me hizo el chequeo, verdaderamente pues me habían dejado la placenta. Me habían dejado la placenta, gloria a Dios. Y pues ustedes se imaginan, ¿verdad? La placenta es lo primero que sacan, ¿verdad? Y se quedó ahí y se había podrido, gloria a Dios. Y el médico le dijo a mi esposo, pues hay que hacerle una cirugía, pues para un raspe. Y nosotros nos pusimos a orar, hermano. Y mi esposo y yo, porque como era tan delicado, esto es un testimonio que yo no me gusta contarlo, porque pues me abochorno, ¿sabes? Pues me abochorno. Pero a veces uno tiene que decirle al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque a veces la gente me ve tanto tiempo en el Señor y no he dicho nada, pues la gente no sabe. Pero hay que hacerle ver al mundo que entiendan que Dios es tan fiel, que hasta en todo detalle de nuestra vida Él está. Que cuando uno cree que no puede hacer nada, que nadie puede hacer nada, el Señor empieza a obrar a nuestro favor. Y mi esposo y yo en mi hogar empezamos a orar. Y empezamos a orar y a clamar al Señor. Cuando fuimos al médico nuevamente, pues ya a mí no me tuvieron que hacer el raspe, porque el Señor había hecho la obra. Por eso es que yo digo, hermano, el Señor es fiel. Y aunque uno a veces no entienda el propósito y por qué le pasan a uno las cosas, pues el Señor a veces lo permite para que uno vea la fidelidad de Él, cuán grande es, ¿verdad? Y si yo me pongo a hablar de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, mira, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Anoche yo estaba hablando con mi esposo y ese no estaba en la predicación porque yo me lo había preparado, pero me acordé hoy y dije, pues lo voy a decir porque son testimonios de lo fiel que Dios es con nosotros. Nosotros íbamos para el tren, para coger el tren, nosotros íbamos a coger el tren y nosotros veníamos a la 34 para Jobó, ¿y qué pasa? Que iban a coger el tren y de momento se nos acercan unos cuantos hombres y nos hicieron una encejona, como uno dice. Mi esposo mostró carácter, no era que no tenía miedo, pero lo que hizo fue que me echó hacia un lado, ¿verdad? Y los hombres siguieron acercándose a él. La cuestión fue que no sé qué fue lo que ellos vieron, no sé qué fue lo que sintieron, que le dieron a él. Yo lo que quiero es que me cambie $1. Y él le dice, pues es el mismo dólar que yo necesito. Y ellos, no sé si fue la actitud que él tomó, que no demostró miedo. No era que no tenían miedo, hermano, era que el Señor permitió, ¿verdad?, que eso pasara. Y ellos lo siguieron persiguiendo, pero después se desaparecieron. Y ahí yo puedo ver una vez más, la fidelidad de Dios hacia nosotros como hijos. El Señor nos cubre, el Señor nos guarda, el Señor está atento a nuestro clamor. El Señor no miente, ¿sabes? A veces nosotros fallamos, le mentimos al Señor, pero en el Señor no hay nada de eso. El Señor es fiel en cada momento de nuestras vidas, en cada situación el Señor está presente. Y si uno pudiera, yo sé que si ustedes empezaran a recordar y a mirar hacia atrás todas las cosas que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes, pues podemos hacernos aquí, ¿verdad? Y contar las maravillas y lo misericordioso que es el Señor.
La realidad es que cuando aquí nos habla que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, verdaderamente, hermano, si el Señor no fuera, ¿verdad?, a juzgar por las cosas que a veces nosotros hacemos, por las situaciones que hacemos en nuestras vidas, verdaderamente seríamos consumidos. ¿Por qué? Porque nosotros le fallamos al Señor no una vez. A veces nosotros le fallamos al Señor una y otra vez. Sin embargo, el Señor no nos toma en cuenta. El Señor no nos toma en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que Él es fiel, que Él está con nosotros. Santo es el Señor, aleluya. Su misericordia se basa en su comprensión por nosotros y esa compasión nunca falla. El Señor nos ve con humildad, nos ve con amor, ¿verdad? El Señor nos ve en muchas situaciones con compasión. El Señor se compadece de las cosas que a veces tenemos que pasar, pero tenemos que pasarlas muchas veces porque el Señor quiere que nosotros maduremos. En cada situación que pasa en nuestra vida, el Señor nos quiere mostrar algo que a veces nosotros pues no entendemos, pero en cada situación que pasa en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender de esa situación algo. Santo es el Señor, aleluya. La misericordia del Señor no disminuye, el Señor nos irrita. La misericordia y la fidelidad de Dios son cada día. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer no solo cuando estamos en paz, sino cuando sufrimos, ¿verdad? No es que nosotros digamos, el Señor es fiel cuando pasamos por una situación y vemos que el Señor obra a nuestro favor, sino nosotros tenemos que estar pendientes siempre, en las buenas, como dice uno, en las malas, el Señor es fiel. El Señor siempre está con nosotros. Santo eres, Señor, aleluya. Muchas veces tenemos que mirar a la cruz del Calvario y ver a aquel que llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras situaciones en aquella cruz. Muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad?, del sacrificio tan grande que el Señor hizo con nosotros. Ningún familiar de nosotros, por más que nos quiera, va a hacer ningún sacrificio como aquel que hizo el Señor, ¿verdad? Enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y dice que nos amó, que nos amó con ese amor que solamente Dios nos puede dar. Porque si nosotros los padres creemos que nuestro amor hacia nuestros hijos es grande, y no es que no lo sea, es grande, pero entonces tenemos que analizar cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Porque nosotros le fallamos a Dios. El Señor no pecó y se hizo pecado por nosotros. Cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Que no importando nuestra condición, no importando lo que hagamos, lo que dejemos de hacer, Él sigue siendo fiel a nosotros. ¿Cuántas veces, verdad? Decimos que Dios es fiel porque nos suple una necesidad. Pero tenemos que ver la fidelidad de Dios más allá de lo que el Señor supla económicamente, materialmente. Tenemos que ver la fidelidad de Dios como algo más grande que eso. Porque estamos acostumbrados de que el Señor me suple una necesidad. ¡Ay, cuán grande es Dios! Me llenó la nevera. ¡Ay, cuán grande es Dios! Pero tenemos que ver más allá, que Él entregó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. En Él no hubo maldad, en Él no hubo pecado. En Él todo era bueno y sin embargo, ¿verdad?, murió para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras faltas. Todos hemos pecado, unos más, unos menos. Pero el Señor no mira nuestra falta por lo grande que sean. Lo mismo el Señor perdona a uno que no haya pecado tanto como a uno que haya matado, que haya hecho algo espantoso, y sin embargo el Señor también lo ama. Yo no puedo decir el Señor me ama a mí porque verdaderamente yo no he hecho nada malo. Porque cuán grande es el amor de Dios, que no importa la condición del hombre, Él lo ama. Santo eres el Señor, aleluya. En nuestras luchas, en nuestras batallas, siempre Dios ha estado con nosotros. Siempre lo hemos visto. Yo puedo decir, yo he visto al Señor obrar en mi vida, en mi familia. Yo he visto sanidades, yo he visto que el Señor ha suplido.
Yo he visto cosas que solamente un Dios fiel a nosotros puede hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mostrado una condición de nuestros hijos que no es buena, que si vamos a ver, si andaba en un lugar malo, pues el Señor, sin embargo, el Señor a tiempo lo rescata, lo saca. Y de eso, yo sé que muchas de nosotros podemos decir, yo puedo decir infinidad de cosas que el Señor ha hecho en mi familia. Y por eso yo digo, Dios es fiel. Yo vi la sanidad de los 100, que aunque dijeran lo que dijeran, que a veces decían que eso era que era cosa de la edad, cuando le encontraron que tenía un fallo en la rodilla, hermano, yo sé que fue el Señor que lo sanó. Cuando el Señor sanó a mi nieto Axel, que no lo aseguraba, Dios estaba allí. Cuando el Señor sanó a mis gemelas, que no la aseguraban, que para acabar de completar el cuento, mi esposo tuvo que salir porque su papá estaba grave, Dios estaba ahí. ¿Cómo yo no voy a hablar de la fidelidad de Dios? ¿Cómo yo no voy a decir que mi Redentor vive? ¿Cómo yo no voy a decir que mi Dios es fiel? Aunque vengan tiempos malos, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel, aunque la nevera esté vacía. Aunque no tengamos que ponernos, Dios es fiel. Y yo sé que si ustedes fueran a hablar de la fidelidad de Dios, todos ustedes tuvieran algo que decir. Porque desde que conocimos al Señor y antes de conocerlo, pero no sabíamos de esa fidelidad, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo fiel. ¿Cómo yo no voy a adorar al Señor si el Señor me rescató de la muerte? Me rescató una vez, me rescató 2 veces. Y aunque nadie entendía por qué pasó aquello, cómo pasó, y a veces yo me pregunto cómo fue posible que yo cayera debajo de una goma y no me pasara nada, porque Dios es fiel. Amén. Porque este testimonio, aunque yo creía que no tuve que hablarlo porque la gente lo vieron. Hubo gente inconversa que no conocía al Señor y lo que decían era a Dina, a Jessie, a cualquiera, ella tiene, eso solo lo hizo Dios. ¿Cómo yo no voy a hablar en esta noche de la fidelidad de Dios? Mi Dios ha sido fiel. Y por eso yo tengo que gritar a los 4 vientos, mi Dios es fiel, gloria a Dios. Santo eres Señor. Y lo último que me pasó, ¿verdad? Entre tantas cosas, porque si yo me puedo contar para demostrar que Dios es fiel, y ustedes saben que Dios es fiel, pues no terminaría, y lo que quise traer fue un recuento, porque pues me tomaron de improviso, ¿sabes? Dina me lo dio el domingo, pero siempre hay algo que hablar del Señor. Y para confirmar que el Señor quería que se hablara de la fidelidad de Dios, mi esposo me había dicho que a él se le había olvidado que me habían puesto a mí y que él iba a hablar de la fidelidad. Y yo no le dije a él de qué yo iba a hablar. Y Evelyn cantó de la fidelidad de Dios. Es que tenemos, hermanos, que hablar, tenemos que decirle a Dios que Dios es fiel. Amén. Que a veces vienen momentos en nuestras vidas difíciles, pero es para el Señor nos quiere mostrar su fidelidad. El Señor quiere mostrarnos que Él está con nosotros en medio de las circunstancias. Que hay veces que no entendemos, que estamos pasando por pruebas, pero que mi Dios está atento al clamor. Mi Dios está atento a mi clamor. Lo que Él quiere es que nosotros confiemos en Él. ¿Y cómo le vamos a mostrar esa confianza si nos ponemos a renegar de lo que nos está pasando? Hay momentos bien difíciles en nuestra vida, bien difíciles, pero tenemos que entender que Dios es fiel. Tenemos que reconocer que Dios es fiel. Porque yo sé que muchos hermanos están pasando por situaciones difíciles, pero Dios sigue siendo fiel. Y tenemos que ampararnos en esa palabra. Dios es fiel y Él no tarda sus promesas como muchos la tienen por tardanza. Y Dios no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros.
El Señor es el mismo, el Señor sigue siendo el mismo y va a estar siempre con nosotros, siempre. Y como último, ¿verdad? Pues en el proceso de mi enfermedad. Hermano, yo, cuando los hermanos iban a verme a casa, yo siempre le dije que yo en este proceso vi la mano de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a emergencia, yo no fui porque tenía neumonía, yo no fui porque tenía pulmonía, yo no fui porque tenía bronquitis, yo fui simplemente porque tenía un dolor en un costado que no lo aguantaba. Y para yo ir al médico, hermano, tenía que dolerme, porque a mí no me gustan las medicinas, no me gustan los médicos, no me gustan nada. Pero el dolor era tanto que tuve que ir. Y yo digo, y el enemigo se había enojado porque ese lunes yo me había venido con un grupito de 4 o 5 hermanas a orar. Y no me dolía nada. No hice más que llegar a mi casa y el dolor empezó ¿verdad? Y me mandaban, vamos por el médico, yo no voy por el médico, vamos por el médico, yo no voy por el médico. Al otro día no aguantaba y tuve que ir al médico. Cuando llegué al hospital, que me dijeron, que me chequearon, me dijeron, mira, en el lugar donde tú tienes el dolor, eso está limpio, esto está sano, no tienes nada. Ahora, tú tienes una neumonía. Gloria a Dios. Y yo le dije, pero ¿cómo yo voy a tener una neumonía si yo no vine por eso? Eso fue lo que yo le dije al doctor. Y yo digo, el Señor estaba en el asunto, porque si a mí no me da el dolor que me da en este lado, yo me quedo en mi casa feliz de la vida. Y saberme Dios, ¿verdad?, que hubiera pasado, hermano, porque no es decirlo, sino vivirlo, ¿verdad? Y el proceso que yo pasé fue bien difícil. Para que ustedes vean cuán grande y cuán mal yo me sentía, yo en mi mente estaba que yo no iba a volver a la iglesia, porque yo me sentía bien mal. Y cada vez que mi esposo salía para venir a la iglesia, hermano, yo lloraba, porque yo quería estar en la iglesia. ¿Verdad? Cuando a veces la hermana iba a casa, yo a veces lloraba porque yo le decía, yo quiero estar en la iglesia, pero la condición no me dejaba. Los médicos trataron los primeros 4 días, el tratamiento no hizo efecto. Me tuvieron que dar otro tratamiento, otros medicamentos. Tampoco lo cogía. En mi cuerpo no los asimilaba, no lo cogía. Hasta que por fin logró coger y me dieron de alta, hermano. Pero si los días que yo pasé en el hospital fueron malos, los que pasé después en mi casa fueron peores. ¿Por qué? Porque yo creía estar sana. Ya yo creía estar sana. Y para el día de Navidad, como yo no había hecho nada yo en San Giving ni nada, yo dije, pues yo voy a cocinar. ¿Qué pasa? Que mis nietos me dijeron, abuela, vamos a retratarte. Y yo dije, yo no me voy a retratar. No, abuela, te tienen que retratar a nosotros. Y me dieron una palabra que me estremeció el corazón, porque yo me sentía tan mal, que yo pensé que yo no iba a durar mucho. Y los nenes me dijeron, abuela, tienes que retratarte con nosotros, porque tú no sabes el futuro, sino... Ellos no estaban pensando en que en el momento de la enfermedad, sino ellos me quisieron decir, queremos tener ellos me dijeron, queremos tener un recuerdo tuyo. Y en esos momentos yo dije, sí, me voy a retratar porque a lo mejor no va a haber más. Y en este proceso de mi enfermedad, hermano, fue bien difícil. Mi esposo está ahí y sabe lo que yo sufrí. Mi hija está ahí y sabe lo que yo sufrí. Y mi yerno, me acuerdo que siempre me dijo, mira Nancy, cuando yo fui al hospital me dice, ¿tú sabes lo que pasa? Que Dios es sabio y Él sabe que no estoy mintiendo. Dios es sabio, como Dios sabe que tú eres cabezona, porque así fue que me lo dijo. Dios sabe que tú eres cabezona y que tú quieres estar trabajando y trabajando y trabajando. El Señor permitió esa enfermedad para que te estés quieta, ¿verdad? Él me decía eso y yo quería tomar esa palabra, ¿sabes? Yo quería tomar esa palabra como cierta, como que el Señor me dio un cantacito para que me estuviera quieto, pero yo me sentía morir, yo me sentía mal. Pero hermano, yo pude ver la fidelidad del Señor. Y en ese proceso, el Señor me enseñó cuán grande es su amor. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros.
cuán grande era el amor de mi familia hacia mí, que a veces uno, ¿verdad? Y cuán grande era el amor de los hermanos hacia mí. Porque cada vez que el agua llegaba me decía, los hermanos preguntaban por ti, Evelyn preguntó por ti, Emma preguntó por ti, Martita preguntó por ti, y todos los hermanos preguntaban por mí, y a pesar de todo eso, yo me sentía regocijada en el Señor, porque yo decía, los hermanos me aman, tú sabes, y el Señor me mostró ese amor, pero entre todas las cosas, yo pude ver el amor de Dios. Amén. Porque Dios nunca, hermanos, nunca me desamparó. El Señor estaba ahí siempre. El Señor me cuidaba, yo digo, el Señor me cuidaba, mandaba gente que me cuidara, que estuvieran pendientes de mí. A veces personas que yo ni esperaba llegaban a casa. ¿Sabes? Y el Señor me mostró cuán grande es el amor de Dios. Y mucha gente me decía, mira, ella es una mujer de fe, dile que se cuide, pero ella es una mujer de fe y el Señor va a hacer la obra. Y le estoy hablando de personas que no conocían al Señor, pero que sabían, ¿verdad? Que sabían que yo amaba al Señor. Porque mi ex cuñada fue el otro día a casa y me dice, ay Nancy, yo vine a verte, pero cada vez que subo esa subidita, yo te veo a ti debajo de la guagua. Y yo digo, wow, qué grande es el Señor, hermano, porque no es contarlo como verlo, ¿sabes? Estar uno debajo de la rueda de una guagua y que solamente, porque hay que decirlo, una pierna que todavía me molesta, pero, y toda esa nube de testigos, como yo digo, viendo la grandeza de Dios, porque era, hermano, para pachajarme, como dice uno en el lenguaje puertorriqueño. Pero Dios me mostró su fidelidad, ¿verdad? Y yo le pregunto a ustedes, ¿verdad? Si ustedes verdaderamente han analizado, ¿verdad? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de ustedes. Que ustedes piensen en esta noche en la fidelidad de Dios para no conmigo solo, porque yo lo traje en forma de testimonio, porque tenía que decirlo, porque Dios ha hecho tantas cosas que le digo, hermano, no acabaría. Pero entre tantas cosas, pues esa fue la que el Señor puso en mi mente y esa fue la que trae, ¿verdad? Pero yo sé que si ustedes se paran, ustedes también van a hablar de procesos que han pasado y que demuestran el amor de Dios. Cómo Dios ha dirigido sus caminos y ha respondido a cada uno de sus necesidades. Y agradezcámosle a Dios por su fidelidad. Y yo verdaderamente le digo, gracias Señor, porque yo sé que tú eres fiel. Yo voy a cantarle tu fidelidad y el pastor si quiere. Gloria a Dios. No es que yo lo voy a cantar, pero yo quiero que ustedes se pongan en pie y que también canten conmigo tu fidelidad. Te adoramos, mi Dios santo. Gloria a Dios. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad y yo para ver. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
va a estar orando mientras nosotros seguimos cantando tu fidelidad. Si tienen alguna situación, el altar va a estar abierto. Acuérdense que no son las manos del pastor, sino es la mano del Señor que va a hacer la obra. Gloria a Dios. Tu fidelidad.